vamos a empezar a grabar, ¿listo? Ya que tenemos bastante gente. Tenemos 6 participantes. ¿Hay alguien que no haya saludado? Está Juan Pablo, Cristian, María José, María Ángel, Melissa. Voy a extrañar a la señorita María Angélica, que no nos acompaña hoy. ¿Listo? Entonces tenemos las dos estructuras, el presente simple, que fue lo que miramos el periodo pasado, y ahora el pasado simple. La estructura del presente simple, que ya Brenda nos lo contó y María José también nos lo repitió, que es sujeto más verbo más complemento. Uy. Vamos a tratar de hacerlo más pequeño. El 36, eso. Me dicen si pueden ver la pantalla y qué está apareciendo en pantalla. Si pueden ver, Sí, si no señor. pueden leer. ¿Listo? Yo sí puedo ver y también puedo leer bien. Yo también. ¿Listo? Ahora vamos a crear la fórmula. Vamos ahora a crear la fórmula del pasado simple, que ustedes ven que es lo mismo, sujeto más verbo, pero le vamos a colocar una P al final, que quiere decir una pasado, ¿listo? Y luego el complemento. ¿Listo? Ahora vamos a colocar un ejemplo, algo sencillo. Vamos a colocar aquí yo juego en el parque. Y ahora vamos a colocar también un ejemplo en pasado. ¿Cuál fue el ejemplo que tú me diste, Brenda? ¿Fue el mismo? Brenda. Melissa. Ah, Melissa ya no está con nosotros. María Ángel, ¿estás con nosotros? Profesor, Melissa había dicho yo jugaba básquetbol. Ella jugaba fútbol. María Ángel, ¿estás con nosotros, María Ángel? Sí, profe. Ok, María Ángel. Entonces, ¿tú me puedes dar una frase en pasado? ¿Ella jugó en el parque? Ok, ella jugó en el parque, sí. Toda la razón es en pasado. Ella jugó, vamos a colocar en el parque. ¿Listo? Son dos frases muy similares. Ella juega, uy, perdona, acá hay un error. Ay, Dios mío. Ella juega, uy, yo juego, acá, pasémoslo a ella. Juega en el parque. Ella jugó en el parque. Mira que son tanto son en el español tan similares, contienen la misma estructura. ¿Cuál es el sujeto de la oración, Cristian? Cristian, Señor, ¿cuál es el sujeto de la oración? La oración es cualquiera. Vamos a mirar primero la de presente simple, la oración que está ahí en el ejemplo. Ella juega en el parque. ¿Cuál es el sujeto? ella. Ella. María Ángel, ¿cuál es el verbo? María Ángel, ¿tienes el micrófono apagado? Cristian, María José, levantaste la mano. Fui yo, profe, Cristian. Ok, Cristian. Entonces, colabórale a María Ángel. ¿Cuál es el verbo? Juega. Juega. Entonces, ya identificamos y ya sabemos estructurar lo mismo, las frases. Ahora, en pasado simple, ¿será que cambió algo? María Ángel, digo, María José, Señor. ¿cambió algo en la frase en español?
del pasado simple, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué, profesor? Que ahí dice, ella jugó. Y en el Pero, otro decía, ella juega. pero cambió mucho la frase, o sea, transformamos la frase, cambiamos el No. orden, ¿no? No, Solamente cambió ¿qué? ¿El sujeto? no, el verbo. El verbo. Entonces, vamos ahora a hacerlo en inglés, ¿listo? Y ustedes me dicen qué es lo que cambia. Vamos a hacer lo mismo. Ahora, voy a crear una frase, vamos a traducir esta frase. ¿Cómo se dice ella en inglés? Sí. She. ¿Cómo se dice juega? Play. Play, como la Play. PlayStation. In the park. ¿Listo? Entonces venimos acá ahora en pasado. Nuevamente, ¿cómo se dice she, pero en pasado? Sí, lo mismo. Sí. No cambia. El sujeto no cambia. Ya dijimos que el sujeto no cambia, entonces se dice she. Agregamos el verbo, pero el verbo cambia o no cambia. Sí. Sí. Play. Played. Played. ¿Listo? In the park. Si ustedes miran, en el español y en el inglés es casi lo mismo. Es exactamente lo mismo, la misma estructura que seguimos. ¿Listo? ¿Qué cambio? El verbo. ¿Cómo cambia? Eso ya lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, vamos a crear aquí nuestra nueva pantalla. Venimos aquí. Vamos ahora a colocar los verbos. Los verbos. Tenemos el título y lo vamos a colocar ahora. Irregular. Y vamos también a colocarlo como regulars. ¿Qué pasa? Son verbos irregulares y irregulares y regulares. Irregulares y regulares. Sería como regulares e irregulares. Más bien como para no confundirlos. Se dividen en dos. Los irregulares son esos verbos que cambian a toda hora, que cambian en diferentes formas, ¿sí? Que uno no sabe en verdad cómo van a cambiar, ¿sí? Y uno se confunde porque cuando cambian, cambia la pronunciación, cambia el sentido y cambian de 4 formas. En nuestra guía tenemos que, por ejemplo, nunca cambian o no cambian. También tenemos la que dice solo el pasado cambia. Solo la forma pasada cambia. Tenemos solo el participio. Ahorita vamos a mirar qué es el participio. Cambia. Y luego vamos a mirar el que dice todo cambia. Esos son los irregulares. Cambia en 4 formas. Ahora los regulares, ¿cómo cambia? El regular es solamente cambia de una forma y es solo se agrega ed. Vamos a colocar en comillas para que veamos la diferencia. Ed. Entonces, ¿cómo cambian los verbos irregulares? ¿Quién me puede explicar? Profe, ¿me lo repite, me hace el favor? Ok. Vemos en pantalla un pequeño mapa conceptual donde No, está... profesor, lo que la usted pregunta. dijo, lo que cambia. Sí. La pregunta es, ¿alguien me puede explicar cómo cambian los verbos irregulares? Cristian. Cristian. ¿Listo? Veo que tal vez estamos un poco confundidos. Nuevamente, los verbos se dividen en dos. Los verbos se dividen en dos. En regulares, que son los que están a la derecha, e irregulares. Las características que tienen los verbos irregulares se pueden catalogar en 4. Número 1,
que el verbo nunca cambia su forma. Eso lo hace irregular. Número 2, que solo su forma pasada cambia, ¿sí? Ahorita vamos a mirar que el verbo cambia en 3 fases: en presente, en pasado y en participio. Luego tenemos el número 3, que dice que el verbo solamente cambia en participio. Y la forma número 4 de cambiar en un verbo irregular es que en todas sus formas el verbo cambia. Luego tenemos la clasificación de los verbos regulares. ¿Cómo sé que un verbo es regular? Hombre, el verbo solamente, el verbo lo categorizo como verbo regular cuando solamente le agrego ed al final, porque tanto en forma pasada y en participio va a tener su forma similar, ed. Entonces vamos a ir a hacer acá ejemplos. Escribimos acá ejemplos. Vamos acá a colocar, vamos a mirar el verbo apostar. ¿Listo? El verbo apostar. ¿Qué es apostar para ustedes? ¿Qué es apostar? Apostar dinero en casinos. Sí, puede ser un ejemplo. Apostar carreras. Apostar carreras, claro. Entonces ya tenemos que apostar es cuando nosotros arriesgamos dinero en una competencia para tratar un beneficio en una situación muy arriesgada, ¿sí? El verbo apostar en inglés se escribe como si fuera cama, bet. El pasado, ¿sí? Vamos a colocarlo acá como, voy a colocar presente, o no, voy a colocar pere para indicar que es presente, y vamos a colocarlo, el verbo. El verbo en presente es bet. Ahora, en pasado, vamos a colocarle como ps para identificar las palabras que están en pasado, es bet. Y vamos a colocar pp, que es el participio. El verbo participio es normalmente cuando nosotros decimos endo o ando. ¿Sí? Como por ejemplo, he caminado, he comido, ¿sí? He estado andando. Esas son formas participio, ¿listo? Andando, andar, andando. El participio pasado del verbo apostar es bet. ¿Cómo podemos categorizar este verbo? ¿Cómo qué, profe? ¿Cómo podemos categorizar, clasificar? ¿En qué grupo podemos meter este verbo que acabamos de ver? Si en pasado, digo, si en presente es bet, en pasado es bet, y en participio pasado es bet, entonces es un verbo ¿qué? Irregular. Irregular. Muy bien. Vamos ahora a mirar otro. A ver. Ahora colocamos soplar. Oh, ya no puedo escribir. Soplar. 2 puntos. En presente se dice blow. En pasado se dice blue. Pero se escribe con E. Blue. Y en participio es blown. ¿Qué características tiene ese verbo, María José? ¿Qué tiene de especial? ¿Es igual en todos sus tiempos? Que en pasado cambia. ¿Y qué pasa en participio? ¿Es igual al pasado o es igual al...? Es igual al presente. No. ¿Cómo se dice en presente? Es blow. Y en participio pasado, blown. Se le agrega una N. Blown.
O sea que el verbo cambia en sus tres formas. El participio, María José, es la forma en la que hablamos del verbo en una acción en pasado, pero donde se coloca el endo o el ando, ¿sí? Cuando el verbo termina en endo ando, o por lo menos ido, como María José, ¿has comido? ¿Sí? Ya no es comer, sino, ni tampoco comió, sino comido. Cuando está ese ido es un participio pasado, ¿sí? Pero eso más adelante lo vamos a ver. Simplemente ahorita estamos mirando cómo cambia y parte de lo que tenemos que aprender del verbo es que se clasifica en tres. Presente, pasado y participio. El participio más adelante, cuando hablemos de tiempos perfectos, podemos estar hablando de qué es el participio, ¿listo? No nos apresuremos, pero vayamos aprendiendo esta parte, ¿listo? Entonces, soplar, ¿es regular o irregular? Irregular. Irregular, porque cambia en cada una de sus fases. Blow, blue, blown. Ahora vamos a ver este que me gusta, que es pelear. Me gusta pelear. No, mentiras, a mí no me gusta pelear. Vamos a colocar presente. Se escribe como fight en los juegos. Como en los juegos que tenemos en el teléfono. Fight, pelea. Tenemos ahora el pasado, que es fought. Y el participio, que es fought. Profe, ¿es pelar o pelear? Pelear. Muchísimas gracias. Pelear. Profesor, es irregular. ¿Por qué es irregular? No, digo regular. Ay, me perdí. Echemos una repasadita atrás. Cambiemos. Miremos a ver nuestro tablero anterior. ¿Cómo se clasifican los irregulares? Cuando nunca cambian, solo en la forma pasado cambian, solo al participio cambia, todo cambia. Es irregular. Y los regulares son, solo se le agrega ed. Entonces, ¿acá qué es? Pelear, fight, fought, fought. ¿Es irregular? ¿O regular? Irregular. Irregular. Gracias, Juan Pablo. Sí, ya lo corregí. Pelear, pelear. Ahora pasemos a otro ejemplo. Ya miramos cuando el verbo es igual en todos, cuando el verbo cambia, ¿sí? Cuando cambia en todos sus aspectos, una vez que no cambia y otro que cambia en todas sus formas. Ahora, donde solamente cambiaba el presente, ¿sí? El tercero, el de pelear, solamente cambia el presente. ¿Por qué? Porque si tú comparas el presente, el pasado y el participio, el diferente es presente, ¿sí? Fight, fought, fought. Obviamente, fight es, entre comillas, el raro. Ahora, cuando solo el pasado cambia, estos son los más raros, los más poquitos, pero igual existen. Por ejemplo, vamos a colocar el verbo venir. Yo vengo, ¿sí? Como que te acerques. No es de ir, sino venir, te acercas. En presente se dice come. En pasado se escribe came, pero se lee came. Y en participio pasado se vuelve a escribir come. Es irregular, profe. Es irregular. Uf, ya aprendimos ahora cuáles son los verbos regulares y los irregulares. Eso nos debemos aprender de memoria. La única forma de aprender verbos es practicándolos. Yo la guía pasada pues les había colocado que hicieran un listado todos los días sobre las palabras que aprendemos nuevas. ¿Sí?
todos los días debemos esforzarnos sin mirar la guía que hicimos en la lista del día anterior. Vamos a tratar de rehacer la guía y escribir la mayor cantidad de palabras que podamos. Este ejercicio lo deberíamos hacer también a diario, ahora con los verbos, ¿sí? Y mirar cada vez cómo nuestra lista se agranda. Si un día comenzamos con la meta, vamos a hacer 10 verbos. Entonces, este verbo, este verbo, este verbo. Y ahora vamos a hacer 20 verbos el siguiente día. Y empezamos a añadir verbos. Esto es un ejercicio chévere. Espero que lo practiquen. ¿Listo? Ahora vamos a mirar este ejemplo que me gusta. Este es el que todo el mundo conoce. Tenemos trabajar. ¿Cómo se dice trabajar? Work. Work. ¿Y cómo se dice trabajo? Working. No, worked. Se le agrega ed. Porque working es estoy trabajando. Continuo. ¿Sí? En ese momento yo estoy trabajando. I am working. Es continuo. En pasado es worked. Se le agregó ed al final. Y con eso sabemos que es pasado. Lo mismo va a pasar con el con el participio. ¿Qué sería worked? Work. Es regular. Es regular. Vamos a colocar ahora este que es communicate. Comunicar. Presente. Communicate. Caminar. Comunicar. Comunicar, communicate, que en pasado sería communicate. Communicated. Communicated. En pasado participio sería communicated. Es regular también. Simplemente se le agrega ed. Es sencillo. Aprendámonos a este tipo de cosas. Y verá que el inglés se nos facilita más para cuando estudiamos por nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, si quieren, déjenme abrir la guía y empezamos a repasar. Vamos a tener a mano un diccionario, ¿sí? Ojalá tengamos el diccionario. ¿No tenemos a mano el diccionario? Y eso me critica que es que yo me pongo a Para los que no tienen, al final solo toca poner la... El diccionario. Ay, Dios mío. Juan Pablo, te digo, ¿sí? Cuando el verbo es regular, se le agrega ed, siempre se le agrega ed, ¿sí? Antes Los de que decirlo tienen el ya diccionario, la entonces E vamos al a final. mirarlo, tal vez porque están confundidos con algo de la guía, y es la pronunciación. ¿Listo? Vamos a mirar acá entonces lo que es pronunciación de los verbos regulares. ¿Cuáles son los regulares? Le ponen ed. Los que se le agregan ed. Por favor, el que está abierto. Ok. Pronunciación de los verbos regulares. Los verbos regulares tienen una pronunciación muy especial y depende de la consonante. Es por eso que estamos mirando el tipo de consonantes. Bueno, el tipo de letras, vocales y consonantes. Y las consonantes, aparte, se dividen en dos, en vibratorias y en no vibratorias. Las vibratorias son las que hacen como un eco cuando nosotros las pronunciamos. Y para saber si es vibratoria, vamos a poner la mano en la garganta, así como si nos fuéramos a ahorcar, ¿sí? Y vamos a pronunciar las letras hasta que sepamos cuál es vibratoria, comenzando por el sonido de la B. Ojo, el sonido de la B. ¿Te vibra la garganta? Sí. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el sonido de la P. ¿Cuál es el sonido de la P?
No hay vibración, ¿sí o no? No podemos tener el sonido de la P sostenido porque suena como pa, 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 mira, no. Por más que nosotros queramos sostener la P, no podemos sostenerla. ¿Qué otra consonante podemos mantener? ¿Qué tal la M? ¿Será? ¿Otra vez? ¿La mano en la garganta? María José, la mano en la garganta. ¿Le vibra por acá? ¿Quién le vibra la garganta? Elisa, ¿sí sientes cómo vibra? Hace el sonido de la M. Mamá. Mamá. ¿Qué tal el sonido de la N? ¿Cómo se pronuncia la N? Vamos a poner la lengua arriba del paladar. Y mantenemos el sonido. ¿Vibra? Vibra, ¿sí o no? Ahora el sonido de la L. Ahí está sonando, ¿sí, no? Vibra. Esas son las consonantes vibratorias. La P, la K. ¿Será que la S vibra? Profe, ¿me las puede repetir que no escuché? Por favor. Ok, estamos con la P. ¿Será que la P vibra, Melissa? ¿La P? Sí. Mantener el sonido de la P. ¿Puedes sostener el sonido de la P? Sin decir vocales. Simplemente el sonido de la P. O sea que si decimos pa, la vibración que sentimos es el de la vocal. La P no tiene vibración porque no podemos mantener el sonido. Lo mismo pasa con la K. Mira, no podemos tener el sonido y por ende no podemos hacer la vibración. Lo mismo pasa con la S, pero lo chévere de la S es que sí podemos sostener el sonido. ¿Sí? Entonces colocamos acá, depende de la vibración de la consonante. Colocamos aquí, vamos a hacer el ejemplo con, no, entonces a ver cómo lo colocamos acá. Cuando vibra, el sonido es, cuando vibra, el sonido es de una D. Cuando no vibra, el sonido es el de una T. Entonces vamos a hacer un ejemplo. El primer ejemplo sería work, 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 work. ¿Cómo suena? ¿Será que la consonante final nos da una vibración? Work.
Work. Work. Work. Work. Work. Es una K. Work. Work. Voy a compartir con ustedes esta pantalla. Este es un diccionario virtual. Se llama Merriam-Webster y es para la pronunciación inglesa, digo, la pronunciación americana. Para los que quieran revisar ahí el diccionario, obviamente es en inglés. Pero ¿por qué es tan importante este diccionario? Porque este diccionario nos enseña la pronunciación de las palabras. ¿En dónde lo vemos? Aquí. Work. Así se pronuncia. Si ven, voy a tratar de acercar un poquito más la pantalla para que ustedes puedan ver. Vamos a ver, así nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos. Me dicen cuando ya sea muy grande. Muy grande. ¿Listo? Ahí, perfecto entonces. Entonces nos vamos a enfocar es en este pedacito. Estoy subrayando. La palabra es work, como está arriba escrito W-O-R-K, pero abajo nos reemplazan la O con una E que está al revés, ¿sí? Cuando nosotros tengamos un diccionario y miremos la pronunciación, esa E al revés significa que la vocal es muy débil y por ende el sonido de la O debe ser suave, como work, 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 work. ¿Ya la cogieron? Work, 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 work. ¿Qué tal, María José? ¿Puedes repetir la palabra? Work, work, Work. 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 Colócale Work. la K al final. Work, Work. 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 Con una K, María José, una K. Work, Work. work, Work. 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 ¿Cómo Work. vas, Melissa? Melissa, ahora tu turno. ¿Puedes pronunciar work con la K? Work. La palabra que estamos viendo. Work, work. Es una O. Entonces tienes que mover los labios, como redondearlos. O, work. Y con una K. Work, 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 work. Bien, Melissa, work. work, Ahora, Cristian, work, Work. work, Work. work, Work. 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 Con la K, work, Work. Work. work, Work. 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 Bien, ¿quién me falta? Juan Pablo, Work. ¿puede escribir? ¿Puede hablar, Juan Pablo? Señor. A ver, Juan Pablo, repite. Work, Work. work, Work. work, Work. Work. work, Work. 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 Con la K, work, Work. 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 No nos comemos la K. Work, Work. 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 Bien. Work. María Ángel, Señor teacher, ¿puedes pronunciar? Work, work. teacher, así que no estuve tan pendiente como me tocó ir a la casa para las gafas. Ok, María Ángel. No te pierdas entonces, esté con nosotros, ¿listo? Entonces ya todos aprendimos a decir work. Y ahora yo les pregunto a todos, ¿la consonante con la que termina la palabra work es vibratoria o no es vibratoria? Work. No. Work.
Work. Acá tenemos aquí en el chat. Profesor. Ay, gracias, María José. ¿De qué clase? Work no es una palabra, digo, no, termina, me confundí. Work Ya se termina acabó. con K. Y la K no nos da una vibración. Por ende, el sonido que debe pronunciar. Un momentico. A ver. Listo. Ahí ya. Work termina con K. La K es una consonante que no tiene vibración. Por ende, el sonido que tú tienes que hacer cuando pronuncias work en el pasado es agregarle una T al final. Worked. Worked. ¿Sí escuchan el sonido al final? Worked. Worked. Sí, el sonido es el de una T. Worked. Worked. María José. Señor. ¿Listo? ¿Puedes hacer el sonido? Worked. Work. Ahora en Work. pasado. Se le tiene que colocar una T al final. Worked. Works. Worked. Worked. Haz el sonido de la K. Y luego la T. Worked. 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 Sin la E. Worked. 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 Ahora, Melissa, ¿puedes hacerlo? Una K y una T seguida. Worked. ¿Me puede mejor y me repite que no escuché? Claro, Melissa. Espera un momentico. Ok. Ay, se salió alguien. ¿Quién se salió? Worked. Worked. María Ángel. Ay, se salió María Ángel. Entonces, Worked. ay, bueno, ya está conectando María Ángel. Melissa, entonces, vas a mirar ahí en el tablero que tenemos y dice que el ejemplo es work, la palabra que dijiste work, y como la K es una consonante que no produce vibración, entonces el sonido que tiene que ir al final de la palabra es el sonido de una T. Entonces tienes que tratar de pronunciar la K y la T juntas. Worked, 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 Work. worked, 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 Work. worked, Work. Work. Es el profesor de magia. worked, worked. Ahora vamos a ver una palabra que termine en una consonante vibratoria. Melissa, ¿me escuchas bien o no entiendes el tema? No entiendo el tema y cada ratico se sale del donde estamos. Ok, Melissa, estamos enfocados es en la pronunciación de los verbos regulares, ¿sí? Es pronunciar. Para saber cómo se pronuncia un verbo regular, hay que entender el sonido de las consonantes. Las consonantes son esas que no son vocales, como la P, la L, la M, la N, la Q,
la R, la T, la S, la W, la X, la Y, la Z. Todos esos son consonantes. Los demás son vocales. A, E, I, O, U. ¿Listo, Melissa? ¿Me sigues? Sí, señor. Ok. Ahora, como ya miramos la pronunciación de work, ¿sí? Que era con una O débil, que teníamos que hacer una O débil, pero la R es fuerte, entonces decimos work, pero tiene una K al final, work. Como la K, que es la consonante con la que termina el verbo, ¿sí? Cuando lo pasamos a pasado, que es agregándole ed, porque work es un verbo regular, el sonido que hace el ed es el de una T. Entonces se pronuncia worked. Worked. ¿Listo? Melissa, ¿me sigues? Sí, señor. Bien. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Me corriges, María José, si escribo mal. Vamos a ver el verbo play. ¿Alguien me dice qué significa play? Jugar. 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 ¿Y qué sonido pronuncia la Y? ¿Es consonante vibratoria o no vibratoria? Play, 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 play. ¿Me vira la garganta? Play, play. ¿A quién le vira la garganta cuando pronuncia play? Play, play, play. A mí, ¿Quién dijo a mí? Cristian. Cristian. Ah, Cristian. Entonces, ¿cómo sería la forma pasada de play? Si play es un verbo regular. Profe, ¿me repite la pregunta? ¿Cómo es la forma pasada del verbo play si sabemos que play es un verbo regular? No sé. Venimos atrás, otra vez, pendiente, Cristian. Miramos acá atrás en nuestro tablero. Aquí. Acá miramos. Miramos lo que dice los regulares. ¿Me dices lo que dice ahí? Que dice regulars. Solo se agrega ed. Solo se agrega ed. Solo se agrega ed. Entonces, si venimos acá, ¿cómo se escribe? ¿Dónde? El play. ¿Cómo Play. se escribe? Play. Play. ¿Qué se le agrega entonces? La ed. Ah, play. Play. No será playa. Vaya. Y cuando estabas ahí pronunciándolo, ¿encontraste vibración? Played, play, play, play. ¿Había vibración o no? Señor, Entonces el sonido con la que termina es que una T o una D. Mira el tablero. una D. Una D. Una D. Porque vibra. Entonces el sonido es el de una D. Played, 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 played. Es diferente, ¿sí? Tenemos el t y el d, d, d. Ahora es played, played, played. Pronúncialo, Cristian. Played, Played. played, Played. played, Play. played, Black. played, played. Play. Play. Like. Ahora vamos a ver
Profe, Señora, aquí en el tercer guión dice cunado. cunado, ya lo arreglo. Cunado, ok, ya lo arreglo. Bueno, muchísimas gracias, Brenda. Ah, Cuando no vibra, el sonido es el de una T. Cuando vibra, el sonido es de una D. ¿Estamos tomando notas? Sí. Igual no tienen que preocuparse. Esto mismo que les estoy colocando acá va en la guía. Esto es todo lo que hemos escrito, ¿listo? Me dicen si quieren devolverse o si quieren ver más. profe, ¿se puede volver un poquito, por favor? Ok. A ver, ¿dónde está mi tablero? Ahí. No, otro poquito. Acá. No, el anterior. Aquí. Ese. Listo. ¿Listo, Brenda? Me dices cuando termines de copiar. Sí, señor. Ya, profe. Listo, Brenda. Entonces seguimos. Gracias. Bueno, resulta acontece que también tenemos otro caso. Vamos a colocarlo acá, abajo de los ejemplos. Que esto ya no tiene que ver con la pronunciación de la última consonante, sino cómo termina. Cuando el verbo termina en T o en D, como no podemos repetirlo, imagínate que un verbo terminara en T y tuviéramos que pronunciar dos T's al final. Eso no se puede. Trata de colocar dos T o dos D. Pareciera que uno estuviera tomando agua. Entonces, no va. La doble D y la doble T no hay. Entonces, cuando el sonido o la consonante, no, cuando el sonido, no, cuando el verbo termina en ed o en ed, no, cuando el verbo termina en d o t, el sonido es it. ¿Listo? ¿Cómo así que termina en it? Ahora sí le vamos a colocar la vocal, it, ¿listo? Entonces, como por ejemplo, vamos a colocar este ejemplo. Vamos aquí, me revisan la ortografía. Ejemplo 3, 2 puntos. Select. ¿Qué significa select? María José.
Juan Pablo, Elisa, Cristian, María Ángel, ¿alguien? ¿Qué es qué? ¿Listo? ¿Qué significa select? El que está acá escrito, voy a colocarle un circulito para que vean cuál es la palabra. Tal vez no la encuentren. Select. Selección. Ajá, selección o seleccionar, porque es un verbo. Selección sería se me olvidó el nombre de eso, un sustantivo. Seleccionar es el verbo. ¿Y qué pasa con este verbo? ¿En qué termina? ¿En qué consonante termina? En la R, en T. En T. ¿Y qué pasa cuando, o mejor dicho, cómo se escribe ahorita que está en pasado? ¿Sí? Sabiendo que es un verbo regular. Le agregan la ed. Se le agrega la ed. Bien, Juan Pablo. Selected. ¿Y cómo es la pronunciación? Selected. Selected. Es una I. Selected. 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 Sigue escribiendo. Selected. ¿Sí o no, Cristian? Selected. ¿Listo? Vamos a dejar por hoy así. Ya llevamos una horita. Entonces, hagamos retroalimentación. ¿Qué fue lo que miramos hoy? ¿Quién me quiere decir qué fue lo que aprendió hoy? Comencemos con el primero que me aparece. Cristian. Y lo tenía en el programa. Los verbos, el presente simple, el pasado simple y la pronunciación de los verbos regulares. Ok. ¿Qué más miramos? Puedes ir. Sí, Juan Pablo, puedes participar, por favor. Ya aprendimos a diferenciar los verbos regulares y los irregulares. Sí, eso es algo. Nosotros ahora sabemos cuáles son los irregulares y cuáles son los regulares. ¿Por qué? Porque los irregulares cambian en 4 formas, ¿sí o no? Por ejemplo, podemos mirar, si el verbo se mantiene igual en todos los tiempos, pues uno dice, ay, es un irregular. Si solo cambia la forma pasado, pues es irregular. Si solamente cambia el participio, es irregular. Si todo cambia, pues irregular. Pero ¿cómo sabemos ahora que son regulares? Porque terminan en ed. Se le agrega desde. O sea que si miramos un verbo que nosotros conocemos y al final se le agrega ed, entonces eso quiere decir que es regular. Bueno, María José, que descanses, ya estamos terminando. ¿Listo? Repasa la guía. ¿Listo? Chao, María José. Acá vimos algunos ejemplos, ¿sí? Que ahora sabemos que los verbos también vienen en sus 3 formas del verbo es el presente, el pasado y el participio. Y cada vez que busquemos este tipo de listas, siempre vamos a encontrar los 3 verbos. Es más, antes de que salga, yo quiero compartir con ustedes una lista de verbos que hay por internet
pueden encontrar muchísimas por internet. Hay unas más largas, unas más cortas. Pueden ir a los diccionarios, en la mitad o al final del diccionario también hay unas listas, y esto depende del diccionario. Si un diccionario bueno, la lista va a ser más larga. Si es regular, pues va a ser más cortica. Vamos a ir acá, vamos a buscar lista de verbos. Y van a encontrar muchísimos verbos, ¿sí? Acá está categorizado de A a la E y vamos a encontrar siempre las tres formas. Infinitivo, que es el presente, que es la primera columna. El verbo en pasado, que es el de la mitad. Y el participio pasado, que es el de la derecha. ¿Sí? Mira, siempre los vamos a encontrar así. Nuevamente, no se me asusten con el participio pasado. ¿Sí? Los vamos a aprender, pero todavía no los vamos a utilizar. ¿Listo? Solamente nos enfocamos en la forma presente y en la forma pasada. Vamos a ir buscando verb, born, beat, beaten, become, became, become, begin, began, begun, bend, bent, bent, ¿sí? Y todos estos verbos, ahorita los podemos nosotros clasificar entre, este es irregular de la primera forma, este es irregular de la segunda forma, pero el único problema de estos verbos es que tendemos que aprenderlos de memoria. En inglés se dice learn by heart, aprender de corazón, pero nosotros lo traducimos como aprender de memoria, aprender de memoria. Entonces ya depende de nosotros en la estrategia que vamos a tomar para mirar cómo los vamos a aprender, ya sean listas, repetirlas, traducirlas, y hay un montón de verbos. Actualmente yo me conozco hasta 170 verbos. Ya ahí ustedes depende que me ganen. Cuando me digan, profe, yo ya me sé 200 verbos, pues les digo que dicten la clase. ¿Sí o no, Cristian? ¿Ya cuántos verbos usted se sabe? 214. 214, no, Cristian, toca que la clase me la haga la siguiente vez. ¿Listo? La siguiente clase, entonces usted me va a poner 214 verbos, en pasado y en pasado participio, ¿listo? Y me va a decir cuáles son regulares y cuáles son irregulares, ¿sí? Entonces, hay un montón de verbos irregulares, hay un montón de verbos regulares. Eso es lo que vamos a aprender este segundo periodo. ¿Listo? Volvemos otra vez a nuestro tablero. Y lo otro lo que aprendimos hoy es a la pronunciación de los regulares. La pronunciación de los regulares. Esto lo vamos a aprender mucho y es practicar con la boca y con la oreja. ¿Por qué con la oreja? Porque con la oreja tenemos que prestar mucha atención al sonido que se hace. Es que en el español a veces nosotros no tenemos ese sonido y por ende nosotros nunca practicamos el oído. Es muy difícil para nosotros entenderlo. Y en el inglés es de vital importancia, porque así nosotros podemos diferenciar un verbo en presente y en pasado, ¿sí? Por ejemplo, si digo I work in my office, y luego lo digo en pasado, que dice I worked in my office. Si usted no le prestó atención a la T al final de la K de la palabra work, va a ser tremendamente difícil, ¿listo? Entonces esto es de todos los días. Todos los días participamos, todos los días aplicamos y hacemos esto. ¿Listo? Entonces terminamos por hoy, 2:30. Por favor, vayan a almorzar, descansen. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Chao. Chao, profe.